Por favor. Muy amable. Bueno, hay muchos temas para hablar. Investigaste a fondo. Viste que acá todo el mundo habla del hijo, pero poca gente lo escudriñó como vos. ¿Vos crees que el gobierno puede llegar a retirar el pliego después de toda esta polémica? Bueno, yo tengo la esperanza que el presidente, sobre todo, recapacite. Yo no sé por qué elijo. Todavía trato de pensar por qué. Y ahí creo que hay una ventana de oportunidad para que Javier Milei, enterado de la persona a la que está proponiendo, retire el pliego del Senado. ¿Y qué te contestás cuando decís por qué? Es una incógnita bastante importante porque las respuestas no me conducen a un buen lugar, porque obviamente el juez al que se está proponiendo es un juez que ha garantizado impunidad. Cuando yo redactaba por Será Justicia la impugnación de 40 y pico de hojas, llegaba a la conclusión de que es el juez del limbo. Todos los expedientes de hace años viven en un limbo, a veces parece que avanza, depende del lado del mostrador con el que tenga que negociar. Entonces, la verdad es que espero que se abra una ventana. Negociar, usaste la palabra negociar. Bueno, a ver, viene de la mano de las imputaciones que se hacían cuando su hermano, yo digo, no hay hermano sin juez. Y su hermano, que es Alfredo Lijo, él se preciaba de ser operador judicial, pero esto no se debería decir con alegría. Es una persona que trafica influencias y que más tarde, de la mano de su hermano, lo tenemos blanqueando una cantidad de dinero impresionante. O sea, ya los argentinos no nos asustamos con los números de la corrupción, pero 1.600.000 dólares que no son honorarios pagados en negro. Los honorarios son de los abogados letrados que actúan en expedientes. Eso no es el hermano del juez. Y nos desayunamos con un patrimonio como un Aras, donde hay fotos del juez con su hermano. O sea, es como que las imágenes otra vez, ¿no? Nos están dando la pauta de que estamos frente a una persona que ha logrado, respecto de las investigaciones que lo involucraban a él y a su hermano, digo, no hay hermano sin juez, y otros jueces, porque no te olvides que este hermano del hijo era socio de Freiler, un juez destituido, aparecen fotos en la Rodicap con Canicova Corral. O sea, hay todo un entorno que es el gran entramado de los Lijos. Para mí no hay uno sin el otro, que es ese hombre araña del que habla en su nota Hugo Alconada, y es el que los está llevando hoy a la Corte Suprema con una sorpresa muy grande, de nuevo, para los que estamos muy comprometidos con los resultados de la justicia, con la eficiencia en la gestión de la justicia y obviamente con la lucha contra la corrupción, sin la cual me animo a decir que todo nuestro sacrificio, todo el entorno macroeconómico lo vas a poder acomodar. Pero ¿sabés qué? Menem se cayó por los jueces de la servilleta, por los hechos de corrupción, que empezaron a hartar a la sociedad argentina. Y entonces digo, mucho cuidado, porque la principal batalla de los argentinos es por valores. Y la corrupción hoy es un gran tema, y justamente el hijo a la Corte. Hay varias causas incluidas en tu presentación. Te nombro algunas y vos me dirás cuál te parece la más tangible, la más escandalosa. 289 aviones de contrabando que entraron en época de cepo. ¿Esa podemos meternos un segundo en...? Esa tiene una connotación muy particular, porque es una causa que desde lo que trascendió públicamente no hay explicación para que esté en el Juzgado Federal del Hijo, porque es una causa por contrabando, que conlleva infracciones cambiarias, entonces eventualmente es fuero penal económico. Recordemos que sobrefacturación de 289 aviones que entraron en la Argentina en el momento del cepo. Contrabando de aviones, y obviamente hay un gran issue con la liquidación de las divisas para traer esos aviones en el momento del cepo. Había cepo y no era fácil. Y habían conseguido, acá parece... porque acá es clave eso. Cepo era difícil encontrar, pagar una importación para importar insumos médicos, no y se podía entraron importar 289 aviones. Entonces tenés un problema probablemente en el Banco Central, un problema en el control aduanero. Pero a donde yo me quiero ir es al entramado que une a los Lijo con la aduana. Alfredo Lijo es socio del señor Lucano, o era, creo que la liquidaron el año pasado a la compañía después de muchos años. Muchas sociedades que tiene Alfredo Lijo, inexplicables porque en general sus socios tienen muchos problemas con la ley penal.
Y en particular Lucano es el cuñado de Ludovico. ¿Ludovico o Lodovico? Nunca, Ludovico. La número 1 de la aduana. Sí. Todos familias aduaneras de Seiza. Y este cuñado de la número 1 de la aduana actual tuvo problemas con la justicia penal muy serios cuando se asoció con Freddy Lijo. Entonces, hay en la aduana un tema ahí donde además ahora aparecería la hija de Alfredo Lijo trabajando en Ezeiza, en verificadores de Ezeiza. Toda esta familia aduanera, Lodovico, la persona que tiene a cargo al hijo del hermano del juez, a la hija del hermano del juez, el cuñado, todos son familia de Ezeiza, ¿no? Hay que situarlos ahí. ¿Y de quién esos aviones para quién iban? Bueno, se está investigando porque hay destinos públicos, destinos privados, o sea, la causa en sí, hubo un montón de allanamientos y de órdenes que el juez dio, después empieza a bollar la causa, como todo lo que hace, sobreactúa y después bolla. Así que vamos a ver quiénes son los involucrados. Que yo sepa, no hay más avances que un gran despliegue de allanamientos en su momento para ver quiénes son los involucrados. Ahora vamos a otra, pero sí, perdón. No, porque otras. No, porque me apuntabas que había una contradicción entre en la presentación de Abuelas de Plaza de Mayo a favor. ¿Qué es lo que...? Bueno, Abuelas piden, para el apoyo, más allá de destacar dos situaciones, para destacar la lucha en temas de respeto de los derechos humanos por parte del juez, dos precedentes, pero sobre todo preguntan cómo actuó el hijo o actuaría el hijo con la cuestión del 2x1. Ellos hablan de un precedente que quieren saber cómo el hijo va a actuar. El hijo ya actuó antes de Muiña. Todo el escándalo que se armó con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el antecedente Muiña, que ¿qué decía? Aplicamos el 2x1 a acusados en delitos de lesa humanidad. Tan el escándalo fue, no sé si te acordás, que se sancionó una nueva ley, sí, claro, durante el gobierno. Eso fue 2012, el fallo del hijo. No, pero claro, eso fue muy a la Corte 2017. Claro. Una nueva ley para no aplicar y prohibir el 2x1 a personas acusadas de delitos de lesa humanidad. Bueno, el hijo mucho antes ya hizo lo de Muiña. Aplicó lo que era un precedente anterior, que es Arce, en el caso Simón, que vos lo mencionaste. Entonces, si quieren saber cómo actuó el hijo y todo ese escándalo que hicieron con la Corte y justificó incluso un pedido de juicio político, ya lo saben. Y acá aparece el CELS, que me parece que el CELS sí tenía memoria de lo que pasó con el hijo, porque ellos se oponen diciendo que el hijo no es un juez que respete los derechos humanos, más allá de destacar ¿Por qué apoya el kirchnerismo? ¿Por qué, o los más afines? ¿Por qué otros objetan? No me queda del todo claro qué es lo que pasa ahí. Y ahí la respuesta puede ser el por qué el hijo. Si vos me preguntás por qué el hijo, cuando el presidente dice, no es usual decir malas palabras, pero dice, yo no tengo el culo sucio. Sí. ¿Quién que necesitan al hijo en la Corte? ¿Quién le vendió al hijo al presidente? Y bueno, ya aparecen todas las especulaciones, porque los expedientes de Cristina Kirchner no llegaron a la Corte. Ahora probablemente vamos a tener la confirmación de la condena a vialidad, que debería agravarse, y ya hay radiopasillo de que hay un juez que no la agravaría tanto. Entonces, es muy delicada la situación de los juicios de corrupción contra Cristina. Y esta Corte fue la que confirmó las condenas de Vudú, de Milagros Salas, de Vido, de todos los López. Entonces, no llegaron las causas de Cristina. Tiene una causa de Malena Garmarini también, Lijo, así como tiene las de Mayra Mendoza. Tiene tantas. Todo eso puede llegar y con Lijo va a ser distinto. Lijo es una persona que cuando llegue al tribunal, poco a poco se va a apoderar de la gestión del tribunal, más allá de que obviamente algunos van a tener su individualidad. Es una persona que va a estar 20 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, ¿te parece que, por ejemplo, tiene un gran encantador de serpientes? Eso te iba a decir. ¿Tiene más manejo que Lorenzetti, por ejemplo? Y Lorenzetti debe estar cansado y grande, más allá de que yo creo que esta es su pelea personal también, cuando señalan que Lorenzetti lo ha propuesto y lo avala y lo apoya. Todos sabemos la relación que tiene Lorenzetti con él. Obviamente es un tándem nuevo para la Corte. Yo creo que el hijo a la larga se termina siendo él el más relevante, sí. El que hizo que no pasara nada con la causa de YPF, por ejemplo, de los Eskenazi. Mira, ¿eso es Lijo o eso es apelaciones? Lijo, ese es el caso de corrupción, me parece más importante, de la que hoy tenemos que tener memoria, porque vos sabés que en el exterior es el juicio más importante contra un Estado, 16.000 millones de dólares la condena, y es nuestra segunda deuda, 16.000 millones de dólares.
si no fuera por la responsabilidad primero de Kicillof, porque desde mi punto de vista y por el análisis que hay en esa investigación, donde se le ha aportado al hijo insumos de la Unidad de Información Financiera, insumos de contadores forenses, una cantidad de pruebas para tratar de que ese juez investigue el entramado de corrupción en YPF, y no lo hizo. Esa causa duerme en el despacho del hijo desde el año 2006, que fue la primera denuncia, porque ya se denunciaba el vaciamiento por parte de Repsol. Después se fue ampliando la denuncia con Eskenazi, Kirchner y toda esa sospecha que siempre hubo de que los Eskenazi, que ingresaron a la compañía sin poner un solo peso y cobran cuando expropian y ya no pueden seguir pagando, ese juicio donde está atrás este fondo Buford, hay muchísimas sospechas que hay atrás. Incluso eso es lo que nos costó 16.000 millones de dólares, y vos lo que decís es, no fue distracción. No investigó, no investigó. No, el juez Lijo no investigó nunca un gran entramado de corrupción. ¿Qué relación tienen? Si el Estado argentino está siendo condenado, pero si el Estado argentino fue víctima de corrupción, fue víctima de la defraudación que funcionarios como Kicillof, los Kirchner, los Eskenazi pergeñaron para quedarse con la compañía, hay un hecho de corrupción muy grave que hubiera hecho de stopper y de defensa de la Argentina y del Estado argentino para que no nos condenen a semejante cantidad de dinero. Se van a quedar con la compañía, Pancho. ¿Por qué pensás que Ferraresi impulsa el premio a Ciudadano Ilustri? Podría decirte que porque tiene algunas causas pendientes en lo del hijo. También creo que hay algún movimiento, me llamó la atención Héctor Recalde, o sea, fue el consejero en el Consejo de la Magistratura, que cuando pusieron el expediente del hijo sobre la mesa, dije, no vamos a investigar ahora, no vas a hacer cosa que llegue a la Corte. Héctor Recalde, todos sabemos a quién responde. Ahora aparece Ferraresi, Madres. Hay unos movimientos. El silencio del colectivo feminista kirchnerista, de Cristina. Nadie dice nada. El hijo fue el juez que en un momento había unas escuchas en un expediente que él manejaba de Parrilli. Cuando todos escuchamos esa conversación entre Cristina y Parrilli, esas escuchas las filtraron desde ese juzgado, esa causa la tenía el hijo. Y están todos en silencio. Entonces, hay nodos que nos hacen preocupar y que tienen que ver obviamente con algún probable apoyo que venga del kirchnerismo, y ahí es donde el Senado, 33 del kirchnerismo y 7 de la Libertad Avanza, nos hacen pensar en que hay que trabajar muy bien con el alerta con todos los otros senadores para que actúen como bloqueo. Déjame volver unos instantes atrás. Dijiste, alguien se quiere quedar con YPF, con la compañía. ¿Quién? YPF, a ver, ahora tenemos una condena de 16.000 millones que hay que ver cómo se va a pagar. El condenado es el Estado argentino, no es la compañía, pero el fondo Buford ya está reclamando quedarse con acciones de YPF. No va a alcanzar, la compañía creo que hoy vale 10.000 millones. Sí. Entonces va a tener que ir por más activos de la Argentina. Pero el acuerdo que tiene el fondo en la quiebra, un 30% va a volver a los Eskenazi. ¿Y quién está atrás de esto? Que fueron siempre esos dilemas que el juez Lijo nunca investigó. O sea, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. El 30% de los 16.000, que vamos a ver cuánto terminan siendo. O sea, ¿vos ves que ahí hubo toda una jugada maestra? ¿De alguien que... ¿De YPF me estás hablando? Sí, de YPF. Sí, de YPF, vamos, por supuesto. Siempre se habló que esto fue digamos, ideado por Néstor Kirchner, con Eskenazi, los socios en esta aventura. Te quedaste con YPF y nunca pusiste un peso. Se pagaba con los dividendos de la propia compañía. Crearon dos compañías, Peters en España y Peters en Australia, específicamente para meterse en el negocio. Los presentaban como expertos en mercados regulados. Nunca habían estado en el negocio. O sea, esa alianza, obviamente con un Zanini, que fue el gran cerebro de la instrumentación de todo, no hay ninguna duda que fue ideado para quedarse con YPF, los Kirchner detrás de los Eskenazi. Los Kirchner, que la incluye a Cristina ahí. Sí, le incluyo a Cristina, y cuando se anuncia la expropiación, nos están condenando con los dichos del propio Kicillof.
Kicillof, a ver, en un país normal no podría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Kicillof anunció con bombos y platillos de que íbamos a violar el estatuto de la compañía y de esa manera se quedaron con el 51% y no le hicieron la oferta que le tenían que hacer a los eskenazi, de acuerdo al estatuto, generándole las condiciones para el juicio. Esa violación al estatuto que gritó muy contento Kicillof fue lo que provocó la condena. Y esto no es mala praxis, esto no puede ser error. Esto no puede ser Es muy error. fuerte lo que está diciendo porque esto indicaría que Kicillof también debería ser Es el responsable imputado. de la... Sí, claro, no tengas ninguna duda. Más allá de las objeciones jurídicas y penales que vos le haces al hijo, ¿el hijo está capacitado para estar en la corte? Bueno, te diría que coinciden en muchísimas impugnaciones que he visto, coinciden en la falta de expertise técnica y el soporte obviamente O sea, vos considerás jurídico que no es un buen necesario. juez. Bueno, Independientemente... de su eficacia, de Sí. los tiempos que maneja, es un penalista de Académicamente, primera te digo. instancia, ¿no? No tiene, la Corte Suprema tiene que fallar o dirimir cuestiones que tienen que ver con cuestiones constitucionales. Problemas constitucionales son los que llegan por recurso federal a la Corte. No tiene ninguna experiencia en esta materia y que cuando se dice que por su experiencia en penal y que entonces como vamos a implementar el Código Procesal Penal nuevo es muy bueno que esté en la Corte. Esto no tiene nada que ver con nada. Llegan cuestiones federales, de controversia con nuestra Constitución Nacional. No tiene ninguna formación en esto el que está proponiendo para la Corte. ¿Llevas la cuenta de qué puede salir de este pliego en el Senado? Bueno, O yo, no sé si yo- hablás yo sumé los 33 más 7 Sí, ¿qué te da? y obviamente da que tienen el quórum para empezar a sesionar y que porque es con 37 y que deberíamos, se debe trabajar con los senadores, hacerles llegar a los senadores las impugnaciones. Esto no es un tema de cuántas adhesiones y de cuántas impugnaciones. Las impugnaciones son muy serias respecto del juez y entonces me parece que hay que hacer un trabajo con los senadores para que tengan conocimiento de quién es el hijo y obviamente se formen un criterio para saber que no pueden pasar, no pueden dar su aporte para que llegue a la Corte. ¿Cómo es el argumento? Yo lo adelantaba recién. Vos recusás al ministro de Justicia porque decís, él no puede ser el administrador de este proceso. ¿Por qué? Cunio tiene dos temas. Primero, adelantó opinión y alguien que tiene que resolver cuáles son tus impugnaciones y decirte si tenés razón, si no tenés razón, de una manera bien concienzuda, ya por poco dijo que el pliego lo están tratando los senadores y que va a pasar el Senado, con lo cual está ninguneando absolutamente todo el desarrollo de argumentación que uno hizo para impugnar. Y después fue defensor del hijo en un caso donde en la impugnación de Será Justicia, el caso por tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fue el defensor de los Lijo. Un caso que estamos cuestionando, se está pidiendo que se audite, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la coalición cívica están pidiendo que la audite, porque ese caso fue mal cerrado. Y entonces el ministro dice que hay cosa juzgada respecto de un caso. Primero, el estándar para un juez no es que haya cosa juzgada y entonces inocente, ¿no? Deberíamos tener personas ejemplares, decentes, que no tengan intachables. Pero más allá de eso, es un caso que estamos cuestionando severamente cómo se cerró. Para que te des una idea, se denuncia lavado de dinero y todo un entramado de tráfico de influencias. El informe de la AFIP es del 2016 y 2017 porque aplican el bloqueo de la ley de blanqueo. El blanqueo, vos blanqueás tu dinero, no te pueden revisar para atrás, ni por cuestiones cambiarias ni por cuestiones impositivas. Lo mismo el blanqueo que está por venir. Pero no bloquea el delito de lavado de activos, que era uno de los delitos denunciados. Además, tráfico de influencia del hermano del juez, toda la carrera prácticamente del juez. Bueno, 2016-2017. Eso fue suficiente. Eso es uno de los detalles que te doy. No se investigó quiénes eran los socios del hermano del juez. ¿Para qué tenía esos socios? ¿Qué aportaban? ¿Para qué se crearon esas compañías? Porque son socios que tenían problemas de contrabando, el que es empleado de la FIP Lucano. Es más, en una causa había estado prófugo, después se le solucionó el problema penal a Lucano, pero era una causa que involucró a toda la cúpula de Seiza, no sé si te acordás que encontraban plata en la casa del jefe, bueno, ahí estuvo involucrado
prófugo hasta que se presentó poniendo en efectivo una caución que llamó la atención del juzgado. Este Lucano era el socio del hermano del juez, nadie preguntó. El otro es el socio de Apero, el de Caledonia, compañía que había comprado un Mercedes-Benz que usaba el juez. Nadie sabe por qué, nadie sabe por qué tenía este socio Alfredo Lijo. Y así cada uno de los emprendimientos, si querés, comerciales que podían tener con también el Aras que aparecía ahí. Bueno, este caso fue obturado, investigado por la superficie, porque todas las instrucciones que te dan para investigar lavado de dinero y entramado de tráficos de influencia no fueron respetadas. Así que, obviamente, más allá de la cosa juzgada formal, el sobreseimiento que no afecta el buen nombre y honor del juez Lijo, hay muchas sospechas de cómo ese caso fue cerrado. Gracias, Eugenia. A vos, muchas gracias. Ahí está ya en el estudio Carolina Lozada. Vamos a hablar de qué